Uno muchas veces no espera estos hilos conductores, ¿no? O todos estos mecanismos que se van dando a propósito de contar un hecho, contar un episodio y hoy internet, todo lo que se pueda tomar con un celular, nos termina como empezando a armar la película. Ya estamos en comunicación directa con Pablo Martínez Suárez. Él es psicólogo forense y en esta noche nos ayuda o nos va a ayudar a intentar, en principio, pintar un panorama, ¿no?, de este presunto posible asesino serial. Pablo, ¿qué te pasó cuando viste en principio estas imágenes? ¿Te enteraste que él había hablado, incluso había tenido algún tipo de declaraciones escuetas, ¿no?, ante la justicia, pero ahora salía a dar su rostro? ¿Cómo se trabaja a partir de todo esto en este tipo de cuestiones, sobre todo en la cabeza de un presunto asesino serial? Bueno, lo primero que tenemos que pensar y considerar, que es algo muy importante, es que es un sujeto que está siendo investigado. Es decir, no tenemos todavía la certeza de que este sujeto sea el autor, digamos, de estas muertes, ¿verdad? Eso es lo primero y tenemos que ser muy cuidadosos porque toda investigación siempre tiene que tener otras líneas investigativas alternativas que se tienen que estar investigando. Lo que la fiscalía tiene, lo que la fiscal tiene son elementos, indicios que la orientan a una hipótesis, ¿verdad? La hipótesis de que él sea el autor. Con respecto a lo que él dice, por supuesto, es una negación, hablando de las posibilidades de que sean todas unas mentiras, y eso tendrá que investigarse. Por ejemplo, el hecho de que aparezca, perdón, no sé si ahí me ven, ahí está Ahí, bien, ahí, ¿no? ahí estamos perfecto. Bien, el hecho de que él haya aparecido, por ejemplo, esto de lo que buscaba en la computadora, acerca de los venenos, en fin, dos cosas al respecto de eso. Primero, hay que comprobar que haya sido él quien lo escribió. Y después de si eso se comprueba, bueno, no es simplemente eso un indicio o comprobación de que él haya sido el autor. Eso es muy importante tener presente, no cautivarnos con la idea de que él sea Hmm. el, el, el homicida, ¿no? Es Eso sano por un para la lado. Ahora, investigación, exacto. es sano y corresponde Sí, claro. siempre las líneas investigativas alternativas para después no sorprendernos con que de pronto no tuviese nada que ver, por ejemplo, ¿no? Hmm. Ahora, supongamos que se reúne la suficiente evidencia, que esa evidencia se transforma en prueba. Un conjunto de prueba tiene que ser lo que se llama judicialmente un plexo probatorio, es decir, una red de pruebas que entrampan al sujeto y ante un juicio se demuestra que es él. Bueno, si Sí. esto se demuestra que es él, entonces sí podemos decir que estamos frente a lo que popularmente se dice un homicida o asesino serial. Digo popularmente porque la idea de asesino serial es algo que se utiliza de forma popular, no tanto científicamente, donde se le llama ya homicida o femicida de comportamiento sistemático. Ese Hmm. sería el nombre más adecuado hoy en día, de la misma forma que no se hablan tampoco de perfiladores criminales, sino de analistas de la conducta criminal. Sí, hacia ese punto Aquí es muy... iba, sí, porque digamos, Sí, llevando a lo general y sobre todo haciendo análisis que tienen que ver, me imagino, con el mecanismo de la psicología, de la psiquiatría, ¿hay algún parámetro repetido en alguna suerte de obsesión del presunto asesino serial? Es decir, que trabaja o lleva toda su fuerza a una obsesión en algo que lo comprime, que lo atormenta y que evidentemente esto es tal vez el mecanismo de acción. puede haberlo. Lo importante aquí es investigar la biografía de este sujeto. Es decir, aquellos aprendizajes, aquella forma de vincularse, eso es esencial. Eso es más importante que intentar meterse en la cabeza o en la mente, como dicen muchas veces que es una fantasía, sino acá, repito, la biografía, la historia que tenga y la forma de vincularse. Por ejemplo, eh, refiriéndonos a los homicidas seriales, se suele decir que existe una tríada conductual que no siempre está presente, pero que se da, que es, por ejemplo, el maltrato a los animales desde la infancia, Sí. la enuresis hasta la adolescencia y la fascinación por el fuego, llegando incluso a la piromanía. Esa es una tríada conductual que se suele dar, principalmente la primera, la del maltrato con los animales. Entonces, bueno,
evaluar estas posibilidades. Por supuesto que en una evaluación psicológica, este sujeto, si fuese, digamos, como suponemos, el posible culpable, por supuesto que no va a narrar esto de que tenía este comportamiento. Por eso es muy importante contrastar la información con otros testimonios de sujetos que lo hayan conocido en el pasado. No nos podemos quedar simplemente con una entrevista psicológica, sino con una contrastación, repito, en la biografía, en el historial del sujeto. ¿Hay alguna relación siempre en este tipo de sujetos de, por ejemplo, complicaciones para relacionarse con sus propios vínculos? ¿O no? ¿Significativamente se muestran como personajes muy afables o puede haber las dos características? Pueden haber las dos características. No podemos generalizar porque muchas veces lo que llamamos los homicidas seriales o de comportamiento sistemático son sujetos que aparentan la normalidad, de lo más normales. Es decir, se ha construido desde el cine de Hollywood que son monstruos y pueden cometer monstruosidades, pero son normales, digamos, en apariencia, no tienen nada que llame la atención, ¿no? Puede ser la cara que dan de puertas para afuera, ¿verdad? Entonces sí es importante indagar, repetir los vínculos, si hay algo, por ejemplo, de manipulación que pudiera detectarse, pero repito, siempre contrastando la información con evidencia que se pueda encontrar, ¿verdad? Por eso es la conducta criminal, ¿no? Te consulto, también van en línea con una personalidad psicopática y a propósito de esto, el serial siempre tiene latente la idea o que lo van a descubrir o que en algún momento, bueno, quiere que la historia se descubra. Esto narrado, digo, por No, muchas escenas que vemos en películas, ¿no? Pero muchas claro. veces la gente también piensa que esto en la realidad es así y no suele ser así. No suele ser así. En realidad no pretenden que se los descubran. Eso no. Como tampoco esto de que vuelven a la escena del crimen. Pueden volver a la escena mentalmente como una fantasía, digamos, en ese sentido. Pero esto de que los quieren que ser descubiertos es otro mito más de la literatura, de ficción, del cine. En realidad no tienen la más mínima intención. Como otro mito también es el tema de que sean muy inteligentes, ¿no? Por supuesto que han habido homicidas seriales con elevado coeficiente intelectual, pero no son la mayoría, todo lo contrario. Entonces son sujetos con una inteligencia media. Por ejemplo, una vez más, suponiendo que este sujeto haya sido el culpable y haya escrito lo que escribió en la computadora y lo haya dejado presente, está hablando de que justamente muy inteligente no lo es. O quizás no tenía la suficiente conocimiento o la ignorancia de borrar el historial del buscador. Es decir, hay muchos mitos de los que no podemos quedarnos encasillados y tomar el caso particular y analizar cada caso. Pablo, el detalle que también a veces se pinta o se habla de un panorama, de un propio entramado familiar complicado, vos recién hablabas también de estas posibles relaciones, tiene que ver en muchos de los casos más con la infancia, ¿no? Para el momento en que fue criado, también imagino el rol de la figura de padre y madre, me parece que también no va mucho por ahí. Sí, por eso decía que en la biografía estudiar esto justamente, cómo fueron sus primeras relaciones con sus padres, el entorno, las situaciones que haya tenido, por ejemplo, de aprendizaje en el colegio, los vínculos, la forma de vincularse, si ya ahí aparecía la manipulación, si ya había maltrato, a veces son consecuencias de maltrato, algunos de ellos, no todos, por supuesto, a veces sorprende de que son sujetos que han tenido padres ejemplares y terminan demostrando conductas aberrantes. Entonces, reitero, el tema es el caso a caso, pero por supuesto que sí interesa la vinculación a temprana edad. Pablo Martínez Suárez, gracias por esta noche, este contacto aquí con Línea Roja. Vamos a seguir de cerca cada una de estas instancias y también por ayudarnos, ¿no?, a comprender qué pasa en esa etapa criminalística en la que además de todo esto se deben unir causas, unir elementos, no solamente para hablar en principio de un presunto asesino serial, sino que toda la comprobación y ese mecanismo que va a tener que hacer la justicia. Nosotros llegamos al final de Línea Roja. Como siempre, nos reencontramos el próximo domingo. Vamos a estar aquí tras 7 días siguiendo de cerca